Dicen que las olas borran todo rastro en la arena, pero hay manchas que ni el mar quiere llevarse. Playa del Carmen, el corazón turístico de la Riviera Maya. Sus calles coloridas, repletas de bares y música caribeña, esconden una cara oscura que pocos se atreven a mirar de frente. Porque detrás de las sonrisas de los vendedores y la risa de los turistas, existe una historia que marcó para siempre a este paraíso, la historia de un hombre que devoró a otro ser humano en plena madrugada. Un caso tan perturbador que los propios habitantes evitaron hablar de él durante años. Y aún hoy, si preguntas por el nombre de Gumaro de Dios Arias, muchos bajarán la mirada, como si pronunciarlo pudiera despertar algo que debería permanecer dormido. El hombre detrás del monstruo. Gumaro no era, a simple vista, diferente de los demás. Un hombre callado, errante, con un pasado de soledad y pobreza. Llegó a Playa del Carmen buscando lo mismo que miles, un trabajo, un refugio, quizá una nueva oportunidad. Pero lo que nadie sabía era que en su interior se estaba gestando algo oscuro, un hambre que no tenía nada que ver con la necesidad de comer. Los vecinos lo describían como extraño. Siempre con la mirada perdida, murmurando frases incoherentes, a veces sonriendo solo, como si hablara con alguien invisible. En las noches, se le veía caminar descalzo por la playa, siguiendo las huellas que la marea pronto borraba. Algunos pensaban que estaba loco, otros, que estaba poseído. La noche del horror. Fue un amanecer de 2004 cuando Playa del Carmen despertó con la noticia que nadie quería creer. En una pequeña habitación improvisada, el cuerpo de un hombre yacía destrozado. Y lo peor, faltaban partes de él. El responsable no intentó huir. Al contrario, cuando la policía llegó, lo encontraron masticando aún trozos de carne, con la mirada vidriosa y la boca ensangrentada. No gritaba, no pedía ayuda. Solo decía, con voz quebrada: tenía que hacerlo, él me lo pidió. Ecos de lo macabro. Lo que vino después fue aún más inquietante. Testigos aseguraron que Gumaro hablaba de voces que lo atormentaban. Voces que, según él, surgían del mar, del murmullo eterno de las olas. Decía que no podía dormir, que en las noches lo llamaban, lo empujaban a alimentarse de la carne sagrada. Los investigadores descartaron cualquier influencia ritual o sectaria. Pero en los expedientes judiciales quedaron registradas frases que hasta hoy hielan la sangre. No fue un crimen. Fue un sacrificio. Yo no lo maté, él me pidió que lo liberara. La prensa lo bautizó rápido, el caníbal de Playa del Carmen. El miedo en la comunidad. Tras el crimen, el pueblo cambió. Los turistas seguían llegando, pero los locales murmuraban entre sí, recordando viejas leyendas mayas que hablaban de espíritus hambrientos que vagaban por la costa. Algunos decían que Gumaro no actuó solo, que en realidad fue un elegido por esas fuerzas ancestrales que aún viven bajo la arena y el mar. En los bares, la gente aseguraba haber visto sombras extrañas caminando en la playa por la madrugada. Otros juraban que en el cuarto donde todo ocurrió aún se escuchaban golpes, como si alguien masticara huesos en la oscuridad. Y mientras tanto, Gumaro permanecía en silencio, encerrado, mirando al vacío. Pero cada tanto, los guardias decían escuchar cómo reía bajito, como si recordara el sabor de aquella madrugada sangrienta. El interrogatorio. Cuando lo trasladaron a la comisaría, Gumaro permaneció en silencio durante horas. No pidió agua, no pidió un abogado. Solo se balanceaba en la silla metálica, mirando la pared como si hubiera algo escrito en ella. Los agentes, acostumbrados a la violencia de la región, confesaron después que nunca habían sentido tanta incomodidad en un interrogatorio. Cuando por fin habló, lo hizo con voz baja, casi susurrando. Él no gritó, él sonrió, porque sabía que lo liberaba. Yo no lo maté, lo salvé. Los investigadores intentaron obtener una confesión clara, pero sus palabras se mezclaban entre frases incoherentes. La marea lo pidió, la carne es eterna, el mar me habla de noche. El expediente médico determinó que sufría de psicosis severa.
Pero entre los oficiales corrió un rumor que jamás quedó escrito en papel, que mientras hablaba, su mirada se dirigía constantemente a la ventana, como si detrás del cristal alguien lo observara. El encierro. Fue trasladado al penal, donde su conducta resultó tan extraña que otros reclusos lo evitaban. Al principio lo insultaban, lo llamaban caníbal, bestia, loco. Pero con el tiempo, algo cambió. Los reclusos empezaron a temerle. Los custodios reportaron que Gumaro pasaba noches enteras de pie, mirando hacia la luna, murmurando en una lengua que no parecía español. Otros afirmaban haberlo escuchado reír en plena madrugada, justo antes de que se cortara la luz en la prisión. Un guardia veterano aseguró que una vez, al pasar frente a su celda, lo vio masticando aunque no tenía comida. Estaba masticando aire, pero se escuchaba el crujido de huesos, contó. El eco en la ciudad. Mientras tanto, Playa del Carmen intentaba olvidar. Las autoridades locales minimizaron el caso frente a la prensa internacional. Para los turistas, era un destino seguro, lleno de fiestas y playas. Pero entre los habitantes, la herida seguía abierta. Se tejieron historias. Algunos pescadores decían ver figuras humanas sumergidas bajo el agua, que parecían observarlos desde el fondo. Vecinos de la colonia donde ocurrió el crimen juraban escuchar golpes en las paredes vacías de la habitación clausurada. Y más de un borracho aseguraba que, al caminar de noche por la playa, podía escuchar el sonido húmedo de alguien masticando carne detrás de él. La gente empezó a llamar a ese tramo de la costa la Playa del Hambre. Los estudios psiquiátricos. Un equipo de especialistas fue enviado para evaluar a Gumaro. Esperaban encontrarse con un hombre destruido por las drogas o el delirio. Pero lo que hallaron fue aún más inquietante. Gumaro hablaba con lucidez durante largos periodos, hasta que de pronto cambiaba su tono, como si otra voz hablara a través de él. Un doctor anotó en su informe. En ciertos momentos, el sujeto se expresa con un lenguaje arcaico, mezcla de español antiguo y frases en maya. Niega conocer el idioma, pero parece entrar en trance cuando lo pronuncia. Otros médicos se retiraron del caso, alegando falta de condiciones para continuar. En privado, uno de ellos reconoció: no sé si está loco, o si de verdad algo lo eligió. El final del proceso. El juicio fue rápido. Lo declararon inimputable por sus condiciones mentales y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Pero en lugar de calma, esa decisión trajo más temor. Los enfermeros del hospital reportaban que los pacientes más frágiles empeoraban cuando él estaba cerca. Algunos afirmaban que, al cruzar frente a su celda, sentían un hambre inexplicable, un vacío en el estómago que les causaba náusea. Un enfermero renunció tras una noche en que escuchó a Gumaro susurrar desde la oscuridad: tú también vas a probar, el mar ya te eligió. La leyenda. Con el tiempo, el caso de Gumaro de Dios Arias quedó en los archivos. Oficialmente, era un enfermo mental, aislado, sin posibilidad de reinserción. Pero en Playa del Carmen, su sombra siguió viva. Hoy en día, guías turísticos evitan mencionar la historia. Sin embargo, algunos taxistas y pescadores todavía cuentan la leyenda a los forasteros valientes, la del hombre que escuchó voces del mar y obedeció su hambre. Dicen que en ciertas madrugadas, cuando la playa está desierta, se puede escuchar un murmullo entre las olas. Un sonido húmedo, repetitivo, como dientes triturando hueso. Y quienes lo han escuchado aseguran lo mismo. Esa hambre, tarde o temprano, busca un nuevo huésped.